Fernando Díaz Moreno hemos contado, podría decir muchas cosas porque es de un currículum pues, importante, muy importante. Además de ser doctor en Derecho, es abogado del Estado desde que era muy joven, sigue siendo muy joven y además como es peregrino y hace el camino a Santiago y otra cosa más, pues está en la forma, ¿no? Ha sido secretario de Estado también, después de la legislatura anterior, y tiene una amplia experiencia jurídica y también de temas de gobierno nacional e internacional, porque ha intervenido también en cuestiones dedicadas al Oriente Medio. De hecho, ha publicado un libro así de gordo sobre la reconstrucción y ya tiene otras publicaciones. Y una distinción reciente que le ha dado mucha alegría, puesto que Ernesto Toledo ha dado la medalla de oro de la ciudad de Toledo por la cantidad de cosas enormes que ha hecho por la ciudad en cuanto a la construcción de edificios emblemáticos, como el Museo del actual Museo de la Guerra, y otras muchas cosas. Yo lo estoy leyendo y me quedé bastante asombrado. Bueno, yo vine aquí como peregrino. Hemos estado estos años anteriores, gracias a Dios, en otras peregrinaciones, en Tierra Santa, en la ruta de San Pablo, en Italia con el Caballero, y si Dios quiere, dentro de unos meses iremos a Polonia, que ahora con motivo de la beatificación del Papa tiene todavía más interés, si cabe. Y él, estudioso, en cualquier tema en el que se meta, pues ya ha empezado a preparar, para beneficio de todos nosotros, muchas cosas sobre Juan Pablo II. Hoy va a ser esta charla muy interesante sobre la herencia espiritual del Papa, que además, como digo, tenéis ese resumen estupendo para leerlo con más calma en casa. Después, en el siguiente mes, tendremos otra sobre el itinerario del Papa, la vida del Papa, no solamente la cronología, sino lo que llevaba consigo el trabajo en las diversas ciudades y sitios. Y quizá tengamos otra después sobre Eddie Stein, en fin, cada mes alguna charla así un poco estelar, hasta junio, Dios de llame. Y nada, vamos a ver con muchísimo gusto, y les hago algunas cosas, a las 9 y poco más se tiene que ir. Pero vamos, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos vosotros por la asistencia. Gracias por esta breve presentación que ha hecho, que le agradezco especialmente. Se cuenta que hubo un famoso economista sevillano del siglo XX que se llamaba Ramón Grande, conocido en su época. Y cuando cumplió 80 años, la Universidad de Sevilla le hizo un homenaje académico impresionante de gente, de asistentes, de alumnos, de autoridades. Y el rector de la universidad, pues a veces les hizo elogios de don Ramón Grande, y cuando ya llevaba tiempo alabando y diciéndole, dijo, bueno, y yo voy a continuar porque no quiero que don Ramón digamos su propia humildad y modestia. Don Ramón, con esa vocecilla que tienen las personas mayores, dijo, no, sí, así usted, si a mí me gusta que me alaben. Bien, bueno, pues a mí me gusta un resumen que nos ha dado de comparación. Vamos a hablar de la herencia espiritual de Juan Pablo II, es el título de la intervención. Como saben los que son juristas, una herencia se compone al menos de 3 elementos. Hay un causante, que es la persona que fallece, hay un caudal que se llama caudal relicto, que son los bienes que deja, que hay un heredero somos nosotros, el causante Juan Pablo II, y el tema es cuál es la herencia, qué es lo que nos ha dejado Juan Pablo II. Desde luego no ha dejado bienes materiales. Se cuenta por sus biógrafos que Juan Pablo II jamás tuvo una cuenta corriente. Por tanto, no busquemos bienes materiales de los ingresos de sus publicaciones, todo lo daba según le llegaba. Esa figura de Juan Pablo II, de la que hoy no hablaremos, porque no es el tema, hay que distinguir dos etapas paísticas. La cura rural, empezó en una parroquia rural, pasó después con la parroquia universitaria, muy joven de Cielo Obispo y participó en el Vaticano II, arzobispo, cardenal y Papa. Decíamos, por tanto, que vamos a hablar de la herencia, pero no de la herencia material, sino de la herencia inmaterial, intangible o espiritual. En este punto también hay que distinguir dos cosas. Para mí es herencia de Juan Pablo II el recuerdo que nos ha dejado. Todos hemos tenido ocasión de verle físicamente, aunque fuese muy de lejos, en su peregrinación a España, en Roma, y le hemos visto en televisión, y hemos visto su gran sufrimiento en los últimos años, ese dolor intensísimo que debía tener con sus problemas de salud.
Eso vale también, ese recuerdo también es herencia. Pero principalmente me quiero referir hoy a la herencia que se manifiesta en toda la enorme documentación, la inabarcable documentación que ha dejado. Ha ocurrido una cosa muy curiosa, y es que Benedicto XVI es un papa intelectualmente tan atractivo, aparte de sus grandes virtudes espirituales, y está elaborando unos documentos tan interesantes que nos estamos olvidando un poco de toda la herencia que ha dejado Juan Pablo II. Es decir, no hemos comentado esa herencia porque Benedicto XVI nos da tema de comentario. Si en vez de Benedicto XVI hubiese sido un papa, digamos con todo respeto, burocrático, que se encargase más de la curia, que no escribiese como escribe Benedicto, pues a lo mejor habríamos insistido en lo que dejó escrito Juan Pablo II. En todo caso, como se ha anunciado ya su beatificación para el 1 de mayo, yo me imagino que se aprovechará esta circunstancia y empezaremos o volveremos a hablar sobre lo que ha dejado Juan Pablo II. En el libro este que os he dejado en la página, en esta página, lo que ves en la página primera, clasifico, doy una visión general de los documentos y en ella hablo de las encíclicas, de las exhortaciones apostólicas por sinodales, de las constituciones apostólicas, de las cartas apostólicas, de las cartas y mensajes. Esta clasificación responde a un criterio propio del Vaticano y es los destinatarios de estos documentos. Según sean los destinatarios, son unos u otros. Pero esta relación, con ser ya impresionante, no es ni mucho menos, pero ni mucho menos, la obra de Juan Pablo II. Por ejemplo, aquí no están los discursos de los viajes. Sabéis que Juan Pablo II hizo múltiples viajes por todo el mundo y en cada viaje pues podía pronunciar 10, 20 o 30 discursos. Aquí tampoco está el catecismo de la Iglesia Católica, o no está el Código de Derecho Canónico. Y así podríamos seguir. Claro, hay que distinguir entre lo que es obra de colaboradores, por supuesto obra de Juan Pablo II, pero que preparan colaboradores. Una persona sola sería incapaz, por supuesto, de cometer toda esa obra, de lo que es obra propia de Juan Pablo II. Entonces aquí mi intención de seleccionar para exponer ha sido limitarme a hablaros de las catequesis de los miércoles, de las homilías de los miércoles en las audiencias generales y de algunas de las encíclicas. Con ello creo que tenemos esa visión inicial, porque sería imposible hacer una visión total o global de toda su obra. Las catequesis de los miércoles, además de su valor, tienen este que digo, fueron escritas de su propia mano por Juan Pablo II. Yo tengo dos testimonios directos de que esto fue así. El cardenal don Marcelo González en una ocasión me comentó que estando en Roma y hablando con un cardenal de la curia, le dijo que sí, que él había visto la capilla donde escribía Juan Pablo II estas homilías, que era su capilla privada, y que escribía delante del sagrario con el sagrario abierto. Y por otra parte el testimonio de Navarro Valls, que fue su jefe de prensa, por decirlo así, a través de su hermano Rafael, que vive aquí en Madrid, donde dice que efectivamente escribía estas homilías de los miércoles en polaco y al final de cada una de ellas decía: ruego humildemente que se completen las citas y que se dé coherencia con las anteriores homilías al texto. Es decir, si tenía que citar un evangelio o un libro de la Biblia, el Papa recordaba la cita, pero no iba a buscar el 3.16 o el 14.15 de la cita evangelista. Por tanto, él lo escribía y después sus colaboradores completaban las citas y procuraban hacerlo. Las homilías catequéticas tienen origen bastante antiguo, casi de finales del siglo XIX, cuando se firman los llamados pactos de Letrán, en que el Vaticano se convierte en una ciudad-estado, en un estado, el Estado del Vaticano. Pero el Papa entonces no le gustó aquella solución y se consideró prisionero del Vaticano, no salía del Vaticano, como protesta por los pueblos a los que se había llegado. Entonces los peregrinos que iban a Roma, todos querían ver al Papa. El Papa los recibía, no sé cómo se organiza el video, y les hacía una adopción.
Con el tiempo, estas audiencias se convirtieron en audiencias generales, es decir, las audiencias que se celebran bien en la plaza de San Pedro cuando hace buen tiempo, o bien en el aula Pablo VI cuando es invierno o hace tiempo. Y Juan Pablo II introdujo la novedad de hacer la catequesis temática, es decir, Juan Pablo II abordó temas y los iba desarrollando miércoles tras miércoles en esa audiencia general. A mí no me gusta hablar de Juan Pablo II con las estadísticas, que sí, tantos viajes, que se recordaron tantos cientos de miles de kilómetros, que se le dieron no sé cuántos millones de personas, que sí, no me gusta. Me parece que es quitarle un poco el valor tan humano que tiene. Sin embargo, con el tema de las catequesis sí voy a acudir a las estadísticas, porque como veréis en el texto, en la página 5, donde se clasifican las estadísticas, os diré que pronunció 1.600 homilías los miércoles en las audiencias generales. 1.600. Se calcula que le oyeron directamente unos 18 millones de personas. Yo me he permitido clasificar estas homilías por orden cronológico que tienen a la teología del cuerpo, varón y mujer, la redención del corazón, el celibato apostólico, matrimonio, amor y felicidad. El segundo grupo se refiere a la fe del credo, y ahí habla de creo en Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la Virgen María, creo en la fe. Fijaros en las catequesis sobre creo en la Iglesia, que van desde el 10 de julio de 1991 hasta el 30 de agosto de 1995. Es decir, estuvo más de 4 años dando miércoles tras miércoles catequesis homilías en las audiencias generales sobre la Iglesia. Y el tercer grupo se refiere a unas catequesis sobre el Año Santo de la Redención y con motivo del Año Nuevo. Las dos últimas series se dedicaron a comentar los salmos de la oración de laudes y de la oración de vísperas. Si alguno de vosotros lee el Magníficat, hoy por ejemplo, día 11, en la oración de la mañana de laudes, se reza el salmo, el cántico de Jeremías 14, 17, 21. Pues bien, este cántico está comentado por Juan Pablo II. Y esta tarde, en la oración de vísperas, se reza el Salmo 45. Pues este salmo está comentado por Juan Pablo II. Todas estas 1.600 homilías han sido publicadas en 13 volúmenes de manera muy meritoria por la editorial Palabra. Por tanto, están perfectamente accesibles y también están accesibles en la página web del Vaticano, www.vatican.ue. Ahí encontráis toda la documentación de Juan Pablo II. Pero en estas encíclicas de laudes, este es el libro publicado por la editorial Palabra, llamándolo Cantad al Señor un cántico. Y aquí comenta y glosa las oraciones de los salmos y las laudes de la mañana. El Papa murió cuando estaba comentando los salmos de la oración de vísperas por la tarde. Y afortunadamente Benedicto XVI, en su primera intervención ante la audiencia general, dijo que iba a continuar los comentarios a los salmos de vísperas que había iniciado Juan Pablo II y que además se iba a servir de los materiales que había dejado preparados Juan Pablo II. Porque es lógico que estas homilías se preparan con mucha antelación, dado que pueden interrumpirse pues, por viajes de Papa, por enfermedades, por otra circunstancia extraordinaria. Cuando el Papa Juan Pablo II terminó las homilías de laudes y pasó a las de vísperas, hizo una homilía inicial que tiene un párrafo con un contenido, en mi opinión, premonitorio de lo que le iba a pasar a él. Creo que es en la página 6, donde hay un párrafo que dice: el surgir del sol y su ocaso no son momentos anónimos de la jornada, tienen una fisonomía inconfundible. La belleza gozosa de una aurora y el esplendor triunfal de un ocaso marcan los ritmos del universo, en los que están profundamente implicada la vida del hombre. Además, el misterio de la salvación que se realiza en la historia tiene sus momentos vinculados a fases diversas del tiempo. Por eso,
Juntamente con la celebración de la laudes al inicio de la jornada, se ha consolidado progresivamente en la Iglesia la celebración de las vísperas al caer la tarde. Ambas horas litúrgicas poseen su propia carga evocativa, que recuerda los dos aspectos esenciales del misterio pascual. Por la tarde el Señor está en la cruz, por la mañana resucita. Por la tarde yo narro los sufrimientos que padeció en su muerte, por la mañana anuncio la vida.